Y Melgar eliminó a Deportes Tolima de Colombia. No es que nos hayamos olvidado ni nada de eso. La gente dice que como Alianza Lima le ganó a Boca, entonces todos solamente hablan de ese partido, y la mayoría se olvida de que Melgar también clasificó a la fase 3, eliminando a Deportes Tolima de Colombia y ganando los dos partidos. No nos olvidamos, yo sí tengo que decir que al menos cuando quería grabar el video estaba en el avión de regreso a Lima, así que no era que no quisiera o que no me acordara, para nada. No es que recién me está acordando ahora, pero hay algo muy cierto. Los triunfos de Melgar pasaron un poquito a segundo plano. Sin embargo, aquí nosotros no hacemos eso. Le damos la importancia que se merece. Porque son equipos peruanos que están pasando fases y sobre todo eliminando equipos de afuera. Y eso es algo que no vemos todos los años. En un partido de vuelta en Arequipa que para muchos fue ZZZ porque solamente hubo un gol, Melgar hizo gol al minuto 86 y para colmo fue de penal. Pero lo importante es que ganaron. Ganaron en Colombia y ganaron también de locales. Lo curioso para mí fue la manera de encarar el partido de Melgar, casi como si tuvieran un poco de temor o de miedo. ¿Eres gay? No salieron con todo a pasarle por encima a los colombianos, al contrario, salieron muy recatados, esperando su oportunidad, el momento ideal, y sobre todo salieron a contrarrestar a Deportes Tolima, como si la prioridad para Melgar hubiera sido no salir a hacer más goles y asegurar la llave, sino evitar que ocurra cualquier contratiempo, no pasar ningún susto y con eso clasificarse a la fase 3. Y al final lo consiguieron, con solo un 35% de la posesión de balón, pero con 3 remates al arco. Deportes Tolima tuvo el 65% de posesión, pero solo remataron al arco 2 veces. Melgar no tuvo tanto el balón, pero en el momento en el que lo tuvo fue mucho más efectivo y sobre todo lo utilizaron mejor. Dejaron que Tolima tome la pelota jugando en la altura de Arequipa y ellos solo se quedaron esperando un poco más, a ver si aparecía la oportunidad para salir a jugar de contra. Esto provocó que el partido sea un tanto aburrido de ver, a menos que seas hincha de Melgar o de Deportes Tolima. Y no solo lo digo yo, lo dijo mucha gente, por la ausencia de goles y también por la ausencia de juego. Deportes Tolima tenía el balón, pero no tenían ni idea de qué hacer con él, y Melgar no estaba interesado en tener la pelota. Así que con esto tenías la receta perfecta para un partido que iba a estar bastante aburrido, como fue. Lo importante para Melgar es que ganaron, fueron 100% efectivos, salieron a no recibir ningún gol y si podían hacer uno, lo iban a hacer como lo consiguieron al final. Efectividad 100%, el entrenador ganó los 2 partidos, así que no hay mucho que recriminarle. Si acaso se le podría decir que el equipo no es muy vistoso o que los jugadores no están destacando tanto individualmente, con excepción de unos cuantos. Y aquí tenemos que hablar, obvio, de futbolistas como Borda Cajar, Kenji Cabrera, Matías Lazo, que salió a jugar como lateral derecho, y Horacio Orsán, que es el eje de Melgar y creo que no ha descansado ni un solo minuto. Ese hombre no se cansa. En cuanto a cambios, los jugadores de Melgar tampoco es que hayan destacado tanto o que hayan marcado tantas diferencias. Están actuando como un equipo 100% pragmático. No están dispuestos a tener el balón ni siquiera en su propia cancha. Tal vez con otra propuesta Melgar hubiera arriesgado un poco más y hubieran salido a buscar más goles, pero al final no fue necesario. Y aquí ya cada uno es libre de elegir. ¿Prefieres que tu equipo gane en partidos un tanto aburridos por 1-0 pero asegurando el resultado? ¿O prefieres que tu equipo se arriesgue más, que pueda ganar con un fútbol un poquito más vistoso o haciendo más goles y con algo más de diversión, pero arriesgándote más a que te puedan hacer goles? Melgar está tomando el primer camino, el camino de la seguridad, y con eso han llegado hasta la fase 3, donde ahora tienen que jugar contra Cerro Porteño de Paraguay. Del segundo partido contra Deportes Tolima no hay mucho más que decir, porque en cuanto a fútbol no destacaron tanto, a diferencia de lo que fue en el partido en Colombia, y sí creo que Melgar demostró que cuando se decide a pisar fuerte, lo hace. Y Kenji Cabrera demostró también que es un jugador con perfil de selección. Lo que se le viene a Melgar ahora es la prueba más difícil, tanto para Melgar como para Alianza. En el caso de Melgar tienen que jugar contra Cerro Porteño de Paraguay, considerado como uno de los equipos más grandes de la Liga Paraguaya, aunque actualmente no están pasando por su mejor momento en el torneo. Están en el puesto 7, a mitad de tabla. Sin embargo, en la Copa Libertadores la historia es otra. Cerro Porteño viene de meterle 7 goles al Monagas de Venezuela. O sea que son un equipo que prioriza mucho salir al ataque, a marcar muchos goles, mientras que Melgar es un equipo que prioriza más lo defensivo.
Habrá un choque de estilos, un equipo ofensivo y un equipo defensivo. Todo apunta a que será un partido algo más abierto y entretenido de lo que fue el Melgar contra Deportes Tolima. Porque Cerro Porteño, a diferencia de Deportes Tolima, sí sabe cómo atacar mejor, le hicieron 7 goles a Monagas. Si a Deportes Tolima lo ponías a jugar contra el mismo equipo, creo que de milagro te hacían un gol. Por eso Melgar aprovechó esto y su entrenador Riboneto planteó muy bien el partido para evitar que Deportes Tolima se sienta cómodo o que jueguen como ellos querían. Explotó sus falencias y sobre todo aprovechó mucho las grandes fortalezas que tiene Melgar de Arequipa. Jugadores individualmente muy bien preparados, con buena técnica, buena calidad, y que en cuanto a juego colectivo en defensa, por ejemplo, funcionan muy bien. El gran nivel de Matías Lazo, Pierre Barrios o Leonel González le permiten a Melgar ser un equipo más sólido en defensa. Y que si tienen un partido de 7-8 puntos, es complicado que les lleguen a hacer un gol o algo más que eso. Ahora hay alguna gente que se quejó de que no se le dio tanta importancia a los triunfos de Melgar. Melgar avanzó a la misma fase y esto la verdad es algo que ya viene pasando desde hace mucho tiempo. Tampoco nos vamos a hacer los locos. Obviamente una victoria de Alianza Lima contra Boca Juniors para la prensa va a vender más que una victoria de Melgar contra Deportes Tolima de Colombia. Aunque esto no significa que no tengan el mismo mérito o que hayan llegado a la misma fase. Ambos están en la fase 3 a solo una llave de llegar a la fase de grupos. Y si ambos lo consiguieran, tendríamos a 4 equipos peruanos en esa fase por primera vez en la historia. Nunca antes había pasado. Que a Melgar a veces se le pase un poco por alto es algo a lo que ya estamos acostumbrados, al menos en Perú. Se le da mucho más peso a los equipos de la capital, como Alianza, Universitario, Sporting Cristal. Y Melgar, si bien es el equipo más potente y también, ahora mismo, más conocido del interior del país, para los medios de prensa no te mueve tanto a menos que empiecen a destacar mucho como lo hicieron en la Copa Sudamericana de 2023. Ahí sí todos son Melgar y todos se ponen la camiseta y todos quieren estar en Arequipa. Por ahora no tanto porque todavía se está jugando la fase previa de la Copa Libertadores, que no es por querer desinflar la llanta ni nada de eso. Pero es algo real. La fase previa tiene partidos interesantes, pero todavía no es la fase de grupos, que es cuando ya comienza una eliminatoria mucho más fuerte y donde se empieza a definir mejor cuáles son los clubes más poderosos de Conmebol. Como Melgar ganó partidos de la fase previa, la gente no le da tanto peso. A Alianza Lima sí, porque no es porque sea una fase previa, sino porque eliminaron a Boca Juniors, y eso es algo que se va a recordar durante mucho tiempo. Siendo sinceros, no es la primera vez que un equipo peruano le gana a un equipo del extranjero en la Copa Libertadores. No pasa tan seguido, pero sí ha pasado. Aunque esto no tiene por qué hacer ver que Melgar no está consiguiendo algo importante, están consiguiendo dinero, ganancias monetarias por avanzar de fase. Si llegan a la fase de grupos tendrán todavía más. Incluso los auspicios y la ganancia por derecho de televisión para transmitir sus partidos también es un ingreso muy importante para ellos, así como para Alianza. Y no olvidemos que son 2 equipos peruanos. Los 2 están en la misma fase y al menos para mí los 2 tienen un gran mérito para estar ahí donde están. Alianza se le da un poco más de peso desde la prensa porque le ganaron a Boca, por la tanda de penales y por todo lo que hubo alrededor. Melgar, si bien el segundo partido no fue muy entretenido, ganaron 2 partidos seguidos de Libertadores y eso no se consigue todos los días con un equipo peruano. Hay que darle algo más de peso y también darle algo más de atención, sobre todo a algunos jugadores de Melgar que para mí tienen un futuro muy brillante en la selección, si siguen así. Hablando especialmente de Matías Lazo y sobre todo Kenji Cabrera. Jugadores que Perú necesita muchísimo para reforzar la defensa y para tener mejores jugadores en ataque, más desequilibrantes. Melgar es un equipo que trabaja muy bien con sus jugadores, los hace mejores a la mayoría de ellos, e incluso escogen muy bien a sus entrenadores, desde Néstor Lorenzo hasta ahora con Riboneto, y lo que pasó con Marco Valencia, alguien que creo que tendríamos que aprovechar mucho en el fútbol peruano porque no solamente es un entrenador peruano que sabe mucho de fútbol, sino que también supo cómo potenciar a algunos jugadores como Jefferson Cáceres al punto de que se fue a jugar a Inglaterra. Lo que se viene ahora, tanto para Melgar como para Alianza, es un poco incierto. Melgar tiene que jugar contra un equipo de Paraguay, Cerro Porteño, que no la pasa bien en su liga, pero en la Libertadores viene de una racha bastante buena. Marcaron 7 goles en 2 partidos. Y Alianza Lima tiene que jugar contra Deportes Iquique de Chile y todo esto ocurre la próxima semana. Casi no hay descanso y este fin de semana ya tienen que jugar partidos de la Liga Peruana. Así que tienen que prepararse muy bien y sobre todo medir muy bien los tiempos de sus jugadores. Cuidarlos, que no se les vayan a cansar demasiado, que ninguno se vaya a lesionar,
y aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible para preparar esos dos partidos. Se podría decir que Alianza la tiene un poco más fácil porque Deportes Iquique, comparado con Cerro Porteño, no es un equipo tan fuerte. No solo porque sea menos conocido, sino porque su rendimiento en la Copa Libertadores no ha sido del mismo nivel que el de Cerro Porteño. Aunque a Alianza se le podría perdonar porque podríamos decir que ya pasaron por su prueba de fuego eliminando a Boca. Ahora como que se merecen tener un rival un poco más accesible. Pero esto no significa que se tengan que dormir en los laureles y creer que como le ganaron a Boca, a Deportes Iquique le ganan fácil. Ese es el peor error que puede cometer cualquier equipo peruano y Melgar exactamente lo mismo. Se les viene la prueba más difícil y si la consiguen superar, podríamos tener por primera vez a 4 equipos peruanos en la fase de grupos, pero todo depende de ellos.